expresarles mi amor para todos ustedes, pero mucho más que a mi amor quiero ser embajador del amor de Cristo Jesús para cada una de sus vidas, amén, para sus familias, tanto las que están cerca como las que están lejos. Vivimos en tiempos en los cuales las familias están dispersadas por todo el mundo. Ya no es solamente el pueblo judío el que está dispersado por todo el mundo. El pueblo mexicano, el pueblo centroamericano, suramericano, el pueblo latinoamericano, los pueblos del mundo. Amén. Hoy vivimos en tiempos en los cuales estamos dispersados por todas las latitudes del planeta y hasta donde sea que cada familiar, que cada amigo, que cada persona que amamos se encuentra, hasta ahí que el Espíritu del Señor pueda llegar y confortarles y traer paz. Esa paz que, amados hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Para nuestros hermanos y hermanas que van a conectarse con nosotros y a tener acceso a esta palabra, ya sea en tiempo real como lo estamos haciendo ahora o en el futuro, quiero darles la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Y mi nombre es William Osmar Chamagua, para quienes no nos conocen. Amén. El día de hoy vamos a compartir bajo el tema Gracias a Dios por mi aflicción. Otra manera de decir aflicción es tribulación. Otra manera de decir tribulación es problema. Gracias a Dios por mis problemas. Gracias a Dios por mi aflicción, por mi tribulación, que realmente no es singular, es plural. Amén. En realidad no es una aflicción, son muchas aflicciones, no es una tribulación, son muchas tribulaciones, no es un problema, son muchos los problemas que enfrentamos. Pero hemos titulado así el pensamiento de hoy, gracias a Dios por mi aflicción de camino a la casa del rey. Amén. Y cuando estoy hablando del rey, no estoy hablando del rey de España. Amén. A propósito de España, ustedes saben que en Latinoamérica, históricamente, a lo largo de los últimos 500 años se ha celebrado el, entre comillas, descubrimiento de América, pero eso realmente no es correcto, ¿verdad? Y no podemos nosotros, con el conocimiento que hoy tenemos, seguir celebrando el asesinato de alrededor de 60 millones de personas, el desfalco y el robo de las riquezas del continente americano que fueron llevadas al continente europeo. Este próximo 12 de octubre celebran en nuestros países lo que llaman el Día de la Raza, pero la verdad de las cosas es que nadie celebra el día que lo roban, nadie celebra el día que lo mata, y eso sin conocimiento es lo que nuestros países, nuestros pueblos han venido haciendo a lo largo de varios siglos. Pero es importante que comencemos a cambiar las cosas que están equivocadas y que comencemos a entenderlas por lo que son. Entonces, estoy hablando de que gracias a Dios por mi aflicción de camino a la casa del rey, pero les decía, no estoy hablando del rey de España o de la reina de Inglaterra o del rey de algún país europeo. Estoy hablando del rey de reyes y del señor de señores. Estoy hablando de aquel que creó los cielos y la tierra. Estoy hablando del único y todo soberano Dios. Amén. Dueño del mundo invisible y del mundo visible y dueño de absolutamente todo lo que se ve y todo lo que no se ve. El dueño del tiempo. Ustedes saben que la vida realmente es tiempo. Amén. Más tiempo, más vida. Amén. Y el Señor es el dueño del tiempo. Amén. Es el dueño de todas las cosas. Y de eso vamos a hablar. Y quiero que comencemos llamando su atención a el Evangelio según San Juan. Vamos a leer algunas escrituras, amén, según San Juan, el Evangelio en el capítulo 16, amén, porque para muchas personas podría parecer extraordinario que estemos dando gracias en este día por nuestras aflicciones, gracias en este día por nuestros problemas, y más de alguno podría decir, el pastor está loco, el hermano William está loco, ¿cómo que le voy a dar gracias a Dios por mis problemas? Lo que la gente menos quiere tener son problemas. ¿Cómo es que le voy a dar gracias a Dios por mis aflicciones? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por todas esas necesidades que tengo? Pero es que lo que pasa es que muchas veces nos hace falta entender, ¿Saben ustedes que hoy está muy de moda? Desde la década de los años 70 para acá, 80, 90, se puso muy de moda lo que llaman en inglés el bodybuilding,
o el construir el cuerpo. Usted ha visto esos hombres y hoy pues ya no son solamente los hombres, sino que las mujeres tienen tremendos músculos. Y los músculos básicamente tiene que ver con fibra, con la fibra. Y ¿sabe ustedes que una cosa extraordinaria que pasa con aquellas personas que se dedican a hacer bodybuilding o a construir los músculos de su cuerpo? Una de las cosas que pasan es que cada vez que levantan pesas o cada vez que van al gimnasio o cada vez que hacen ejercicio, lo que están haciendo es destruyendo las fibras que componen sus músculos. Es decir, sus músculos se rompen cada vez que levantan una pesa. Cada vez que hacen ejercicio, las fibras de los músculos se rompen. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire lo extraordinario de esto. Cada vez que se rompe la fibra de ese músculo, el músculo después necesita un espacio para sanarse. Y cuando se sana, ese músculo regresa más fuerte. Y como lo quieren más fuerte, hay que volver a romperlo. Es decir, hay que volver a ir al gimnasio y hay que volver a hacer el mismo ejercicio para volver a romper ese músculo que ahora está más fuerte. Y luego lo vuelve a romper y vuelve a descansar, el músculo vuelve a reconstruirse cada vez más fuerte. Y ese es el proceso. Entonces, cuando usted ve a un hombre así, como este su servidor, con músculos tan grandes, o cuando usted ve a una mujer con esos tremendos músculos así, amén, es porque han pasado un proceso de romper y de sanar esos músculos en una innumerable cantidad de veces. Alguien puede decir gloria a Dios. Ahora, en el proceso del Señor, están ahí conmigo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Vea lo que dice el versículo 33, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vea lo que dice. Estas cosas os he hablado, ¿están ahí conmigo? Estas cosas os he hablado, este es Jesucristo el Señor hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No le está hablando a la esposa diciéndole que es necesario que tenga paz en su esposo, ni al esposo que tenga paz en su esposa, ni a los padres que tengan paz en los hijos, ni a los hijos que tengan paz en los padres. El Señor está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí, es decir, en Él, no en mí, en Él, en Jesús, tengáis paz. Y vea lo que dice. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta enfrentarnos a los problemas. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta enfrentarnos a las dificultades. Y más que todo cuando son aquel tipo de dificultades que nos causan aflicciones, que nos quitan el sueño, que nos quitan el hambre, que nos enferman, que nos llenan de estrés. No nos gusta enfrentarnos a esas cosas porque esas cosas nos roban la paz, nos roban la felicidad. Ahora, es ciertamente terrible enfrentarse a las aflicciones. Es ciertamente terrible enfrentarse a ellas, pero más terrible es enfrentarse a ellas sin Jesucristo el Señor. Porque en el Señor Jesús, las aflicciones que este mundo nos presentan son una especie de oportunidad para que nuestros músculos espirituales se ejerciten y para que a través de esas pruebas nuestros músculos espirituales se rompan, para que a través del descanso, que es la oración, que es la palabra, que es la lectura y el alimento espiritual en nuestras vidas, esos músculos con cada vez que se rompan puedan volver a ser fortalecidos y nos acerquemos cada vez más al reino de los cielos. Yo sé que estamos hablando de un tema un poquito complicado para la mente no regenerada, para el corazón no regenerado, porque estamos
Aquel que no entiende lo que estamos hablando, estamos celebrando los problemas y las aflicciones, pero no es eso lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la oportunidad de crecer, porque yo no puedo crecer a menos que sea débil, y no voy a saber mi debilidad hasta que me esté enfrentando a uno de esos gigantescos problemas que realmente me deje sin opciones, que realmente me deje sin opciones de lugares a donde ir o personas a quienes acudir, que me deje absolutamente sin nada más que el Señor. En ese momento, dice la palabra de Dios, en tu debilidad el poder de Dios se hace latente. Y por eso es que yo debo de aprender que en medio de mis tribulaciones tengo que darle gracias a Dios, porque a través de esas tribulaciones es cuando yo voy a tener la oportunidad de encontrarme con el verdadero Señor y ver el poder de Dios manifestado en mi vida, y que mi vida se convierta en un verdadero testimonio. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Estas cosas os he hablado, y vea cuando les dice ese momento. Vea el versículo anterior, el 32. He aquí la hora viene, y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Le está hablando a los discípulos. Esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Es decir, no solamente se iba a quedar él solo, sino que sus discípulos también se iban a quedar solos. La palabra de Dios dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. Pero si uno cae y uno está solo, ¿quién lo va a levantar? No hay quien lo levante. Y acá el Señor les está diciendo, no solamente ustedes me van a dejar a mí solo, pero ustedes, cada uno de ustedes, también se va a quedar solo. Es decir, se va a quedar sin ayuda, se va a quedar sin sustento, se va a quedar sin paz, se va a quedar atribulado, se va a quedar emproblemado. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer frente a la tribulación? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al problema? ¿Cómo vas a sentirte frente a la necesidad? Frente al atropello, frente a la emboscada, porque los demonios de día y de noche están maquinando para emboscar a cada uno de nosotros. Porque lo que ellos buscan es arrodillarnos, lo que ellos buscan es tirarnos al suelo, lo que ellos buscan es matarnos. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Pero hay un proceso espiritual que necesitamos entender. En que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vea, cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Padre, de acuerdo a San Juan 4:24, es Espíritu, y el Padre es Santo. El Espíritu Santo es el mismo Padre. Y por eso dice el Señor, mas no estoy solo, porque el Espíritu Santo, que es el Padre, está conmigo. Ahora, nosotros, cuando estamos llenos del poder de Dios, cuando estamos llenos del conocimiento de Dios, tampoco estamos solos. Aunque nuestra esposa nos traicione, aunque nuestro esposo nos traicione, aunque nuestros hijos nos traicionen, aunque nuestros padres nos den la espalda, aunque con quienes trabajamos nos tiren a la calle y nos dejen desempleados, aunque la gente que nosotros hemos conocido por años nos dé la espalda, aquel que está lleno del Espíritu de Dios, simple y sencillamente jamás estará solo, jamás estará sola, no hay manera. Y allí es donde viene la diferencia. Es por eso que el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vengan a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo al capítulo 3. Y vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Será que hay alguien acá que quiere vivir piadosamente para el Señor Jesucristo?
Es decir, nosotros en términos generales solo pensamos que todos nos debe de ir bien. Mucha gente piensa y analiza y dice, bueno, si yo soy hijo de Dios o si yo soy hija de Dios y si Dios es el dueño de la tierra y de todas sus riquezas y del universo y el creador de todas las cosas que existen, eso quiere decir que a mí todo me tiene que ir bien. Eso quiere decir que como yo soy hijo de Dios, yo decreto que todo me vaya bien. Yo decreto que mi familia esté bien. Yo decreto que mis hijos no se enfermen. Yo decreto que en la escuela no me los vayan a agarrar a balazos. Yo decreto que voy a tener mucho dinero. Yo decreto que voy a tener millones en la cuenta de banco el otro mes. Yo decreto que me voy a ganar la lotería. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo la gente piensa así? Es como que yo tengo derecho, porque como soy creyente, como soy siervo y como soy sierva de Dios, es como que yo tengo derecho a que nada malo me puede pasar, pero eso está total y completamente alejado de la realidad y no es bíblico. Yo no estoy aquí para decirles a ustedes que su vida va a ser llena de rosas, porque aún las rosas tienen espinas. Yo no estoy aquí para decirle que su vida va a ser un arcoíris de belleza, que va a ser como las auroras boreales allá en el Polo Norte, que se ven de todo color y que se ve algo maravilloso. Yo no estoy aquí para decirle que su vida va a ser como se ve el planeta desde la estación espacial que está a 250 millas de arriba, dando vueltas alrededor de la Tierra. Le estaría mintiendo porque no le estaría hablando bíblicamente. Yo estoy aquí para decirle que la palabra de Dios dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No estoy aquí para venderle un evangelio sin sangre. Estoy aquí para decirle que el evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio de sangre, que no es solamente la sangre de Él, pero que va a requerir la sangre y el sudor suyo, que va a requerir el compromiso suyo, que va a requerir el aceptar que algunas veces las cosas le van a ir mal, que algunas veces no va a tener para comer, que algunas veces lo van a botar del trabajo, que algunas veces le va a caer mal a su papá y a su mamá, que algunas veces sus hijos la van a faltar el respeto. Para eso estoy aquí, para decirle que algunas veces la gente que usted más ama la va a insultar, la va a despreciar y le va a decir: no te quiero y no quiero saber nada de ti. Porque todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Persecución de la familia carnal, persecución de los gobiernos, persecución de la gente, persecución en el trabajo. No importa. El Señor Jesús le dijo a uno de sus siervos de nombre Ananías, cuando le había salido de camino a Damasco, a Saulo de Tarso, y lo había tirado del caballo y lo había mandado a esta calle, a este lugar, a que esperara. El Señor se le apareció a Ananías y le dijo que fuera a ese lugar y que preguntara por Saulo de Tarso. Y Ananías le dijo: ese hombre es malo. Ese hombre persigue la iglesia, Señor. A ese hombre la iglesia le tiene miedo porque nos ha matado. A nuestras hermanas, Señor, las ha agarrado del pelo y literalmente las ha arrastrado a la cárcel. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Instrumento escogido me es este. Pero ¿sabe qué más le dijo? Yo le voy a enseñar a este lo mucho que le es necesario sufrir por causa del evangelio. Porque es necesario que a través de muchas pruebas y de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Amados hermanos, yo quiero que en esta mañana, que en esta tarde a usted se le quede algo. Y es que tenemos que parar de ser ya tan llorones. Tenemos que parar de estar reclamando tanto. Tenemos que parar de estar llorando por cualquier cosa. Que cualquier cosa que a mí me pasa, ¿y por qué a mí? Que cualquier cosa que a mí me pasa, hoy ya no voy a la iglesia. Que cualquier cosa que a mí me pasa, o ese montón de atajos de hipócritas por aquí y atajos por allá. Todo el mundo es culpable menos usted, y usted no quiere asumir la responsabilidad que corresponde. Ir al reino de los cielos no es para gente haragana. Ir al reino de los cielos no es para gente cobarde. Ir al reino de los cielos requiere compromiso. Requiere compromiso.
Requiere, amados hermanos, valentía. Y requiere aceptar absolutamente toda la palabra de Dios, no solamente lo que a mí me gusta. No solamente lo que a mí me gusta. El Señor no miente. Y aquí está diciendo que si usted quiere heredar el reino de los cielos, usted va a padecer persecución. ¿Quiere leerlo de nuevo? Segunda de Timoteo 3, verso 12. Y también, vea lo que dice ahí. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Qué dice ahí? Muchas veces nosotros decimos, pero si ese es un sinvergüenza, ¿y por qué le va tan bien? Pero si el fulano es un ladrón, ¿y por qué le va bien? Mira, tremenda casa tiene. Pero si es un asesino, mira y mira dónde vive. Y solo de vacaciones anda por el mundo. Que hoy está en Europa, que está en Asia, que está en Sudamérica, que está en todas partes. ¿Y qué le pasa? ¿Y por qué a ese si es un gran mentiroso, si es un gran estafador, le va bien? El Señor no dice acá en la palabra, si usted la vuelve a leer conmigo en el versículo 12, capítulo 3, segunda de Timoteo. No dice, y también todos los que quieren vivir injustamente. No dice, y también todos los que quieren vivir como ladrones, y también todos los que quieren vivir como asesinos y como estafadores. ¿Verdad que no dice eso? Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Está segura, Sister Patty, que quiere vivir para Cristo Jesús? Are you sure, Sister Ceci, you want to live for Christ Jesus? Brother Andy, ¿estás seguro? Brother George, ¿estás seguro? Digo, porque aquí hay requisitos, pues. Hay ciertas cosas que yo tengo que aceptar. Hay ciertas cosas que yo tengo que aceptar. ¿Saben ustedes cuántos cristianos están ahora en el mundo porque les pasó un medio problemita y le echaron la culpa a Dios? El Señor Jesucristo no tiene la culpa que un marido traicione a su esposa. El Señor Jesucristo no tiene la culpa que una esposa traicione a su marido. El Señor Jesucristo no tiene la culpa que los hijos salgan marihuaneros o alcohólicos o sinvergüenzas. El Señor Jesucristo no tiene la culpa que la gente que yo más amo y más respeto me traicione y me dé la espalda o me mete el cuchillo en la espalda. Él no tiene culpa de eso. Lo que el Señor Jesucristo me está diciendo es que si de verdad yo he asumido el compromiso de seguirlo a Él con la esperanza de llegar a su reino, al reino de Dios, en el cual ha prometido que hay muchas moradas, y las moradas que el Señor nos ofrece, no crea que son cuartitos de 10 por 10 pies cuadrados. Cuando el Señor dice muchas moradas hay en la casa de mi Padre, eso que Él llama moradas en realidad son mansiones. Y no crea que es una mansión por familia, es una mansión por creyente. Y cuando estoy hablando de mansión, estoy hablando de mansión, no acá en la tierra, pero en el reino de Dios. Pero el Señor está diciendo, si verdaderamente quieres ir a la casa del Rey, tienes que comenzar a aprender a darle gracias a Dios por tus aflicciones. En lugar que las aflicciones te derroten, las aflicciones están diseñadas desde el punto de vista del Señor para romper tus músculos espirituales y luego reconstruirlos y fortalecerlos más. Las aflicciones están ahí para que tu fe no mengue, para que tu fe crezca. Las aflicciones están ahí para darte una oportunidad de conocer lo que verdaderamente hay en ti. Yo recuerdo cuando entré al Basic Training del United States Army, en ese proceso de que se convierte de civil a militar. Y recuerdo que nos dieron un bosquejo general ese primer día que llegué de todo lo que iba a pasar. Durante las próximas 8 semanas, que era el tiempo que duraba el Basic Training, no sé hoy si serán siempre 8 semanas, pero en aquellos años eran 8 semanas. Pero en ese proceso, por el trabajo que yo hacía, que era
en inglés un combat engineer o ingeniero de combate, que era una especie de soldado de infantería con conocimiento de explosivos. Explosivos que incluían minas, antitanques, antipersonales, construcción, destrucción de puentes, de caminos, de todo ese montón de cosas. Pero recuerdo que en ese proceso descubrí que el armamento o el equipo de guerra que era asignado a cada soldado pesaba 60 libras. En caso de ser llamados al combate, porque yo estaba en un trabajo que era lo que llaman en inglés un front line soldier. No era de los soldados de atrás, sino de los soldados del frente, en caso de un conflicto, de una guerra. Entonces, el equipo personal de guerra de cada soldado, en aquellos momentos, y hablo por aquellos momentos, no del presente, era de 60 libras cada soldado. Y ya les he comentado esto. Teníamos una marcha que hacer al final de esas 8 semanas. Una marcha que era una maratón. Pero el problema es que no era una marcha en ropa de hacer ejercicio y con zapatos tenis, sino que era una marcha con el armamento personal completamente de guerra, con el equipo militar total, con casco, botas, con todo, y encima de eso con esa carga de 60 libras. Y era una marcha larga. Y en aquel momento, por supuesto que yo pensé, no voy a poder hacer esto. Yo no sé si algunas veces ustedes han tenido que marchar en esas condiciones, pero esas botas militares tienden a pelar aquí los lados, tienden a romper los dedos, tienden a hacer daño a los pies. Y más que todo, en el camino, porque no era ni siquiera un camino engramado o pavimentado, era un camino empedrado. Y ya se podrán imaginar. Y yo pensé cuando comenzamos, no voy a poder cumplir esta caminata, porque era bastante larga. Y sin embargo, con cada paso que daba, una de las cosas que los instructores nos dijeron es, no miren a los lados. No, nos dijeron, no se desconcentren. Concéntrense en el soldado que va adelante de ustedes. Concéntrense en el soldado que va marcando el paso de ustedes. No piensen en su propio paso. Miren al que va adelante. Y obviamente yo siempre he sido una persona que sigue instrucciones, y obviamente el soldado que estaba frente de mí, tal y como me lo había dicho mi instructor, que nos lo había dicho todo, en ese me concentré. Me concentré en un paso a la vez. Y yo recuerdo, porque con toda esa pesa, obviamente la cara y la cabeza de uno del soldado va como inclinada hacia abajo por todo ese peso que llevaba de armamento personal. Y cada paso que el soldado frente a mí daba, yo lo daba. Y cada paso que él seguía, yo seguía. Y me olvidé de todo lo demás que estaba pasando. De repente, quizás como a medio caminar de la marcha, obviamente uno que otro soldado comenzó a caer. Uno que otro soldado comenzó a caer. Y quizás esa fue la primera vez que yo me hice la pregunta interna, ¿qué estoy haciendo aquí? Y digo la primera vez porque durante esos 5 años que yo estuve en el ejército de los Estados Unidos, esa pregunta se volvió recurrente, porque cada vez que me encontraba frente a un reto duro, me hacía esa pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Y créanme que esa experiencia militar me ha servido mucho en mi caminar con el Señor. Porque en mi propia experiencia personal he sufrido muchos enemigos, muchos ataques del enemigo. He sufrido muchos ataques que han venido a mí a través de familiares, que han venido a mí a través de gente que he considerado amiga, que ha venido a mí a través de gente de la iglesia, que ha venido a mí a través de pastores en la iglesia, que ha venido a mí a través de políticos, que ha venido a mí de una diferente gama de formas. Y siempre recordando todo aquello que he pasado,
Aprendí hace mucho tiempo atrás a concentrarme en un paso a la vez. Esta vez ya no tengo mis ojos puestos en el soldado que llevo adelante de mí. Esta vez tengo mis ojos puestos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que va adelante de mí. Un paso a la vez. Estoy caminando en esa dirección y he aprendido a llorar con libertad, a gemir con libertad, amados hermanos, a sufrir con libertad. Y usted puede decir, ¿qué es eso? A sufrir con la libertad que solamente nos ofrece el Espíritu de Dios. Porque el Señor dice, en este mundo vas a tener tribulación, pero tienes que aprender a confiar en mí. No importa que tan dislocada se encuentre su vida. No importa cuál sea el problema, cuál sea la necesidad. Créame, no importa. Jesús está en control. Jesús está en control, amados hermanos. Y Él tiene la solución absolutamente para cualquiera que sea la necesidad. Cualquiera que sea la necesidad. Diga conmigo, cualquiera que sea la necesidad. Él está en control de las cosas, pero usted tiene que creerlo. Mire, yo ni siquiera me di cuenta cuando estábamos terminando casi esa marcha. Es cierto, mis pies estaban ampollados. Es cierto, mis pies me estaban ardiendo, mis huesos, mi esqueleto, mis rodillas, mi hombro me dolía. Aquel fusil M16 que solamente pesa como 7 y algo de libras, sin el magazine, sin tiros, lo sentía como que pesaba más que aquella maleta de cosas que llevaba en mi espalda. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? La vida en el Señor es complicada y la vida del Señor muchas veces se llena de problemas y se llenan de necesidades, pero ese es el momento de crecer, ese es el momento de aprender, ese es el momento de fortalecer nuestra fe. Y tal y como el Señor le dijo a Ananías al respecto de Saulo de Tarso, yo le voy a enseñar a lo mucho que le es necesario sufrir por causa del Evangelio. 15 años duré trabajando en un proyecto de comunicación en mi país natal, El Salvador. Y antes de comenzar ese proyecto, el Señor me dio muchos sueños y me dio muchas visiones. Y básicamente me dejó ver como en una película todo lo que iba a pasar durante esos años próximos. Pero recuerdo una en particular, una palabra que Él me dio. Y me dijo, va a llegar el momento en que de todas las formas y maneras posibles van a tratar de destruirte. Pero, me dijo el Señor, cuando ese momento llegue, usted no me los va a maldecir, usted me los va a bendecir, porque esa no va a ser su batalla, esa va a ser mi batalla, me dijo el Señor. Hermano, esa visión me la dio allá por el 2005 el Señor, esa palabra. Y esa palabra que Él me dijo en el 2005 se cumplió entre el 2011 y el 2012. Emboscado completamente. Emboscado completamente. Atacado por los políticos, atacado por mucha gente en lo que llamamos pueblo, atacado por los familiares, atacado por la iglesia, atacado por los pastores, atacado por el concilio. Él me lo había advertido. Va a llegar el momento en que van a buscar destruirte de todas las formas y de todas las maneras posibles. Al igual que Él le está diciendo a usted, es necesario que entienda que si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, tú vas a padecer persecución. ¿Qué quiere decir eso? No te extrañes si tienes problemas con tu marido. No te extrañes si tienes problemas con tu mujer. No te extrañes si tienes problemas con tus hijos. No te extrañes si tienes problemas en el trabajo. No te extrañes si tienes problemas en la iglesia. No te extrañes si tienes problemas en la vida. Extrañate si es que no tienes problemas en la vida.
Extrañate si es que no hay aflicciones en tu vida. Extrañate si no estás enfrentando dificultades, si no estás enfrentando persecución. Ahí aflígete, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Si en su vida no hay aflicción, si en su vida no hay persecución, algo está mal. Diga, algo está mal. Esas son las oportunidades y los ejercicios que el Señor nos da para que nuestros músculos espirituales se rompan, para volver a reconstruirlos, pero más fuertes, menos débiles y más fuertes. Y con cada experiencia, con cada reto, con cada necesidad, con cada problema, con cada aflicción. Hay mucha gente que se asusta porque alguien dijo mal de él. Hay gente que se va de la iglesia porque es que el hermano fulano de tal habló más de mí, ya no voy más a la iglesia. Imagine que niños. Eso es inmaduro, hermano. Eso es inmaduro. Si hasta del mismo Señor Jesucristo, ¿de qué lo trataban al Señor Jesucristo? De ser un borracho y de ser un publicano. Y cuando decían publicano estaban hablando de un pecador. Mira el rumor que andan ahí por el mundo, que eso lo han andado desde cuando el Señor Jesús estaba aquí en esta tierra. Ah, no, que la mujer de Jesús fue María Magdalena. Ese rumor lo dijeron cuando él estaba acá. Falso. Falso. La palabra del Señor dice que Él fue en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Y blasfeman aquellos que dicen tal cosa, pero allá ellos que los perdone el Señor. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, ¿quiere usted hablar de persecuciones? ¿Quiere usted hablar de tribulaciones? ¿Quiere usted hablar de angustia? Mire, viajemos 2000 años atrás al jardín del Getsemaní. Usted puede decir, Jesús, es que para ti es fácil porque no están en mis zapatos. No, la pregunta es, ¿quiere usted meterse en los zapatos de Jesús? ¿Quiere usted ponerse el manto de Jesús? ¿Quiere usted ponerse esa corona de espina de Jesús? ¿Quiere usted poner su espalda, su lomo para recibir los latigazos del Señor? En una ocasión el apóstol Pablo se cansó de la niñería de los creyentes. Se cansó de la inmadurez de los creyentes, de la inmadurez de aquellas iglesias que él había trabajado para fundar. Se cansó porque lo insultaban a él, lo denigraban a él y decían, no hombre, si este Pablo ni apóstol es. Este ni apóstol es. Y él molesto un día les escribe de regreso y les dice, las señales del apostolado las llevo en mi cuerpo. Las marcas de mi apostolado las llevo en mi cuerpo. La cruz de Cristo la llevo en mi cuerpo. Toleradme un poco de locura, les decía él. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, perfecto. En cuanto a la ley, perfecto. Pero hay demasiado cristiano en esta iglesia moderna tan débil, tan niño, en que nunca crecemos. Amén, ve cómo son los niños. Los niños pasan toda la noche durmiendo 20 horas. Después de 20 horas de dormir se levantan y lo primero que hacen es ponerse a llorar. Lo primero que hacen es ponerse a llorar. Y después viene la mamá y los calma. Y después se ponen a llorar porque la mamá se levantó de la cama. Y después se ponen a llorar porque la mamá los va a bañar. Y después lloran porque la mamá los está vistiendo. Y después lloran porque la mamá los va a llevar a pasear. Y después lloran porque la mamá les da de comer. Por todo lloran. No seamos como los niños fluctuantes que tienen necesidad de leche, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser cristianos maduros, tenemos que ser cristianos fuertes y tenemos que ser cristianos que aprendamos, amados hermanos, a enfrentar nuestras propias dificultades. Yo no estoy hablando de estas cosas porque yo no tengo problemas. Tengo muchos problemas también. Y no busco al Señor y no adoro al Señor porque no tenga problemas o porque no tenga necesidades. Es que aprendí hace muchos años que entre más necesidades yo tengo, más tengo que adorarlo a Él. Entre más problemas tengo, más tengo que servirle a Él. Entre más enemigos veo, más tengo que buscar de Él. Esa es la clave. Amén. No alejarme, sino más bien acercarme a Él. Entonces, pero tú, verso 10, capítulo 3, segunda de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina,
Este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y aquí vea lo que dice el apóstol Pablo. Verso 11, persecuciones. Esto es lo que él pasó, persecuciones. Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es como que usted diga, voy a Woodbridge y me persiguen, voy a Washington y me persiguen, voy a Manassas y me persiguen, estoy en Stafford y me persiguen, estoy en Frederick y me persiguen, donde sea que yo vaya me persiguen. Y si usted ve, el apóstol no está haciendo ningún reclamo. ¿Qué dice al final ahí? En el verso 11, y de todas me ha librado el Señor. Ese es el propósito de las persecuciones, ese es el propósito de las pruebas, ese es el propósito de los problemas, porque el Señor quiere demostrarle que Él está dispuesto a librarle de todos esos problemas. Él está dispuesto a suplir lo que sea que a usted le haga falta, lo que sea que usted necesite, los enemigos que usted tenga. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en ¿quién que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo está conmigo, ¿qué dice la Escritura? Lo que Él quiere es que le demos oportunidad de demostrar en nosotros su poder. Pero ¿cómo le vamos a dar la oportunidad de demostrar en nosotros su poder si no le damos la oportunidad que el poder de Él sea manifiesto en nuestra vida? Y el poder de Él solamente puede ser manifiesto en mi vida cuando mi esposo está enfermo, cuando mi esposo tiene Parkinson, cuando a mi esposa le hacen cambio de sangre 3 días a la semana. Amén. Cuando mi hijo anda metido allá en problemas, cuando mi hija no sé de ella desde hace varias semanas. Allí es cuando el poder de Dios se puede hacer manifiesto en su vida. Ahí es cuando usted puede tocarle las puestas al Señor y darse cuenta que verdaderamente Él no está ni ciego, ni sordo, ni mudo. Porque Él mira, Él oye y Él habla y Él responde. Y Él hace posible todo aquello que es imposible para nosotros. Es por eso que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Él quiere que esas cosas imposibles, que son extremadamente complicadas y difíciles para nosotros solucionarlas, que se las dejemos en sus manos. Él no nos quiere llorando, no nos quiere huyendo, no nos quiere debilitados. Eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que los demonios quieren, esos demonios que nos atacan y buscan hacernos daño. Lo que quieren es debilitarnos, lo que quieren es postrarnos al suelo, lo que quieren es tirarnos a la calle y matarnos y robarnos la vida. Y es por eso que ellos están de una forma permanente. ¿Se ha dado cuenta usted cómo de una forma permanente los demonios están atribulando a sus seres queridos para después atacarle a usted? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Eso pasa de una forma permanente. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, él está diciendo esta es la realidad del cristiano. El cristianismo no es para caerle bien a la gente. Allá afuera en el mundo hablan de un cristianismo políticamente correcto, un cristianismo que acepte la vida del mundo, un cristianismo que diga que la vida gay o que la vida homosexual está bien porque es un sistema o un estilo de vida alterno y que está bien y que eso está bien con Dios. Eso no es cierto. El cristianismo dice que es una abominación que un varón se eche con otro varón como con mujer. Es una abominación asesinar a bebés en el vientre de sus mamás. Y lo peor de eso es que es la madre misma la que ha sido diseñada para protegerlo con su vida. Es ella misma la que le destruye. Ese cristianismo que tolera ese tipo de cosas no es un cristianismo. Al menos no el cristianismo de la Biblia. Y nosotros tenemos que estar claros en esto. Ahora, ¿le va a caer bien eso a la gente de estos tiempos modernos? No. No le va a caer bien. Pero que el evangelio no es para que usted le caiga bien a la gente. El evangelio es para que usted haga la voluntad de Dios, para que usted obedezca y se someta a la voluntad del Señor, más allá de lo que los hombres dicen o más allá de lo que los hombres piensan. No tiene nada que ver el evangelio con agradar a los hombres. O me constituyo ahora en amigo de Dios y en enemigo de los hombres, o en amigo de los hombres y en enemigo de Dios. Así dice la palabra.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, si pueden búsquenlo ahí conmigo, San Lucas capítulo 21. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. De nuevo, esto es palabra de Dios. San Lucas 1, verso 17. Vea lo que dice ahí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando dice por causa de mi nombre, lo que está diciendo en realidad es por causa de todo lo que yo represento. Que nos quede claro, Jesús el Señor es enemigo a muerte del mundo. Y cuando estoy utilizando esa expresión o palabra mundo, me estoy refiriendo al pecado. Jesús es enemigo a muerte al pecado. Entonces, Él nos dice acá en su palabra, en el verso 17, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es decir, vamos a padecer persecución, vamos a padecer aflicción. ¿Qué es aflicción? Es la acción, el resultado de afligir o de afligirse. ¿Cuántos se han sentido afligidos en algún momento de sus vidas? Levanten la mano. Amén. Todos nos hemos sentido afligidos en algún momento. Amén. La aflicción hace referencia a un sentimiento profundo de tristeza, de pena, de dolor, de sufrimiento. A un sentimiento profundo. Muchas veces nosotros podemos reclamarle a Dios porque un ser querido murió en un accidente o fue asesinado o algo trágico pasó. Y decimos, pero Señor, si yo te sirvo a ti, ¿cómo es posible que eso pase? Y no la Escritura dice que vamos a tener aflicción. Y no la Escritura dice que vamos a sufrir persecución. Entonces, cuando estamos hablando de ese concepto de aflicción, eso se utiliza específicamente, amén, específicamente para referirnos a todas aquellas cosas que nos causan dolor, que nos causan tristeza, que nos causan desánimo, que nos roban la paz. En la Biblia, la aflicción se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza, de pesar. ¿Cuándo está una persona amargada? ¿Cuándo se amarga una persona? ¿Sabe que en términos generales una persona se amarga cuando las cosas no han salido como ella quiere? ¿O cuando las personas que ella ama le han traicionado? Hay personas que dicen, yo ya no le hago bien a nadie porque a todos los que le hago bien me traicionan, me quedan mal. Ya no le abro la puerta a nadie y al final, justos por pecadores, vea. Entonces, al final, esta gente cuando se cierra de esa manera, se terminan resintiendo y ese es el primer paso a la amargura. Entonces, la aflicción es la que al final causa amargura. ¿Por qué? Porque los seres humanos traicionan, los seres humanos mienten, los seres humanos engañan, los seres humanos fallan, los seres humanos son débiles. Pero el Señor no nos ha dicho, confía en tu papá, en tu mamá, en tus hijos, en tu marido, en tu mujer. No nos ha dicho eso. El Señor nos ha dicho que confiemos en Él. Y Él no traiciona, Él no falla, Él no miente, Él no roba, Él no defalca, Él no traiciona. Él no hace absolutamente nada que le va a hacer daño a usted. Entonces, nosotros tenemos que crecer. Alguien diga crecer. Amén. Entonces, nosotros... La Biblia nos habla de que vamos a padecer también aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Dice Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 12. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Ve usted cómo nos afligimos para ir al trabajo? Más que todo cuando el trabajo viene diciembre y nos dice que tenemos que trabajar casi de abrir hasta cerrar. Amén. Y no cierran a la hora que cierran en el verano, cierran a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. A veces no cierran en 24 horas.
¿Se ha fijado cómo nos causa aflicción el trabajo? ¿Se ha fijado cómo nos causa aflicción de espíritu las deudas? Ay, Dios mío, ¿y hoy de dónde voy a pagar el carro? ¿Y de dónde voy a pagar el seguro? ¿Y de dónde voy a pagar la luz? ¿Y de dónde voy a pagar el agua? ¿Y de dónde voy a pagar la renta? ¿Y de dónde? Y esto es sin contar si se enfermó el niño, sin contar si se enfermó el esposo, sin contar si se enfermó la esposa. Y esto es sin echar en cuenta que de allá de mi país me está llamando mi papá y mi papá que necesitan pisto, que necesitan dinero. O el hijo o la hija que dejé allá que me está diciendo que le mande porque no tiene para comer. O las aflicciones que vienen porque las pandillas tienen asediada a mi familia. Aflicción de espíritu. Eclesiastés habla de esas cosas. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Es por eso que es importante que nosotros aprendamos a concentrarnos. El Señor no nos quiere afligidos de espíritu. Muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, nos metemos en deuda. Y las deudas al final no las podemos pagar. ¿Y qué nos causan? Aflicción de espíritu. Esas son trampas, amados hermanos, que están ahí. Es cierto, el crédito es importante, pero hay que aprenderlo a manejar como todo lo demás. Porque aquí en Estados Unidos todo se mueve a través del crédito. Pero no puede usted perder el control de esas cosas, porque después va a estar afligido y va a perder usted su paz. Anoche, una hermana que daba testimonio, a quien envío saludos, a la hermana Feliciano, dio un testimonio bien bonito. Vamos a ver si la invitamos acá a la iglesia para que nos hable. Va a estar invitada en el mes de marzo en la conferencia de damas de nuestra iglesia, la hermana Belén. Amén. Ebony a Feliciano, muchos saludos a ella y a su bebé de 17 años que mide como 6'2" y pesa como 250 libras. No crea que es un niño flaquito, un niño bien fuerte. Amén. Pero ella daba testimonio anoche, o parte de su testimonio. Amén. Y ella hablaba de todos los retos y las experiencias que ha tenido que enfrentar. Ha tenido que enfrentar. Todos nosotros, si somos siervos, si somos creyentes, vamos a tener que enfrentar retos. Vamos a tener que enfrentar problemas, pero esas cosas no son para que nos debiliten o para que nos saquen del servicio del Señor, sino más bien es para afianzarnos, es para sellarnos en el Señor y es para que nosotros nos demos cuenta que podemos hacer más allá de aquello que nosotros creemos que podemos hacer. La razón por la que le decía de esa marcha en el ejército, cuando estaba yo terminando el Basic Training, es porque cuando yo comencé esa marcha, yo creí que no iba a terminar. Y cuando la terminé, estaba listo para volver y regresarme por el mismo camino que había venido. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de lo que somos capaces de hacer hasta que lo hacemos. Lo que pasa es que nos ponemos a llorar antes de tiempo, nos tiramos al suelo antes de tiempo, pataleamos antes de tiempo, nos damos por vencidos antes de tiempo. I give up. Antes de ni siquiera tratar, antes de ni siquiera luchar, ya nos hemos dado por vencidos. No se dé por vencido, es un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Cuando usted menos se acuerde va a tener la victoria. Cuando usted menos se dé cuenta, allí va a estar el Señor con los brazos abiertos diciéndole: hijo mío, hija mía, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. En lo mucho te voy a poner. ¿Por qué permite el Señor las tribulaciones en nosotros, los problemas en nuestra vida? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Sus caminos son sublimes. No hay hombre que lo entienda. Hay un propósito para su tribulación. Hay un propósito. Miren, hay mucho que decir y mucho que hablar sobre este tema. Pero voy a terminar con esto, dándoles a ustedes un poquitito de algo muy personal que a mí me pasó. Año 2000. No les voy a dar los detalles, ¿verdad? No les tengan que decir, no les voy a dar los detalles. Para el año 2000 yo tenía mi vida hecha. Esposa, hijos preciosos, hijas preciosas.
Mis hijas ya eran adolescentes en ese momento. Yo siempre he sido un hombre de hogar. Nunca he sido un hombre pendenciero. En algún momento tuve problemas con el alcoholismo, pero cuando vine al Señor eso se terminó. Y por lo demás siempre fui un hombre de hogar. Y según yo, el plan de mi vida ya estaba trazado. Ya estaba trazado. Pensando en el trabajo del Señor, en el trabajo secular, en mantener la familia, en criar a los hijos, etc. De repente, de un día para otro, me encuentro homeless. De un día para otro me encuentro en la calle, pastoreando la iglesia, sin tener dónde acudir, dónde pedir ayuda, más que a lo alto. Y me quedo en el desierto, con todas estas responsabilidades y sin saber qué hacer. Jamás en mi vida había experimentado algo similar. Y comenzó un proceso en mi vida duro. Antes de eso yo había llorado. Porque algo que aprendí aquí en Estados Unidos fue llorar. Mis primeros 18 años, los primeros 18 años de mi vida que los viví en El Salvador, mi papá me dijo, los hombres no deben de llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude sostener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero al llegar a Estados Unidos, mi realidad en Estados Unidos me enseñó a llorar. Muchas veces lloré por la soledad. Muchas veces lloré por el hambre. Muchas veces lloré por mi ignorancia. No sabía qué hacer, dónde ir. Lloré por muchas razones. Pero todas esas razones y todas esas lágrimas que yo había derramado previo a esto no se comparan con el tipo de lágrimas que tuve que derramar frente a esa experiencia. Un dolor inexplicable. Inexplicable. Y me sentí quizás como en algún momento se sintió el profeta Elías después que aquella bruja le dijo, en 24 horas vas a estar muerto, como estos profetas. Y la palabra de Dios dice que el profeta huyó a una cueva y le dijo al Señor, mátame porque solo yo he quedado. Ciertamente yo sentía que mi vida también se había terminado. Hay muchas cosas con las cuales uno se enfrenta en la vida para las cuales no tiene explicación. Y uno se cuestiona y dice, ¿por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué fulano es así conmigo? ¿Y por qué fulana es así conmigo? ¿Y por qué me tratan así? Si yo no les he hecho nada, así, ¿verdad? Y uno piensa en todas esas cosas. Ese proceso duró 2 años en mi vida. Esa cueva duró 2 años en mi vida. Y yo hasta el día de hoy les digo, hermanos, que yo nunca lloré de una manera tan dura y tan triste como esos 2 años.
como me quedé en la calle, donde rentábamos en la iglesia allá en Springfield, algunos de ustedes se acordarán. Allí había una oficinita donde tenía un sofá. En ese sofá yo dormí 1 año. Y esa oficinita estaba a la par del púlpito. Y cada vez que se llevaba el día de la iglesia, porque yo ahí vivía en ese sofá, yo quería que no se llegara. Y cada vez que se llevaba el momento de predicar, yo no salía a predicar, yo salía a llorar. Salía a llorar porque no entendía qué es lo que me estaba pasando. Pero aprendí algo desde siempre. Y lo que siempre supe es que no había ninguna razón en lo absoluto por la cual yo reclamarle al Señor. Porque yo sabía que en medio de eso había un propósito que yo no entendía. En medio de este dolor, en medio de esta tristeza, hay un propósito que yo no entiendo, pero que el Señor entiende. Y que por alguna razón Él ha decidido que yo tengo que pasar por ese proceso. Y yo lloraba más que lo que predicaba la palabra en esos años. Algunos hermanos trataban de alentarme y por supuesto yo nunca a ninguno le dije todo lo que estaba en mi corazón. Pero muchas cosas cruzaron por mi cabeza. Entre ellas, como yo había vivido en Europa, en Alemania muy en particular cuando estaba en el ejército. Entre ellas yo pensé, me voy a ir para Europa y voy a comenzar una nueva vida. Me voy a cambiar mi nombre, así nadie me va a encontrar. Aquí es fácil cambiarse el nombre, ¿no? Yo pensé en ir al juzgado y cambiarme el nombre y irme para Europa, ya conozco. Pensé en algún momento en irme para San Juan, Puerto Rico. Es bien bonito San Juan, Puerto Rico, bien bonito. Y pensé, me voy a ir para allá y también con la misma idea, me voy a cambiar el nombre. Así que nadie va a saber dónde estoy. Y voy a comenzar una nueva vida. Pero venía el Señor y me detenía y me decía, no tienes permiso, no tienes permiso, no tienes permiso, no tienes permiso. Y a través de todo ese proceso, mis músculos espirituales obviamente se hicieron trizas. Se rompió, pero el Señor me rompía y me armaba, me rompía y me armaba. Y cuando yo creía que ya había pasado, otra vez algo más duro venía. Y otra vez algo más duro venía. Y otra vez algo más duro venía. No quiero darles detalles porque pues, este mensaje no es para eso. Algunos de esos detalles ya ustedes ya los conocen. Y sin embargo, a través de todo eso, de toda esa experiencia dura, el Señor fue sacando desde dentro de mí cosas que yo no sabía que tenía. No sabía que tenía. Y cuando habían pasado 4 años en esa prueba, ya mi corazón y mi espíritu ya era otra persona. Ya era otra persona. Ya era otro hombre. Y ya estaba con mis músculos, ya parecían a los de Arnold en los años 80. Y entonces viene el Señor y me presenta una nueva misión. Pero esa visión no me la presentó cuando yo estaba débil. Me la presentó hasta que fui fortalecido. Y después entendí por qué había pasado eso. Hay veces que nosotros tenemos personas en nuestras vidas que no las queremos dejar ir, pero que el Señor, por A o por B razón, no las quiere en nuestras vidas. Ya sea que nosotros le hacemos estorbo a la otra persona o ya sea que la otra persona nos hace estorbo a nosotros. Y cuando Dios tiene un propósito en su vida, créame, por experiencia propia,
que el Señor va a quitar de su vida absolutamente todo aquello que haga estorbo para que la obra y la voluntad de Él se cumpla. Todo lo que haga estorbo. No importa que sea un hijo, si le hace estorbo para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, se lo va a quitar. Puede ser su mujer, puede ser su marido, puede ser quien sea, lo que sea. Se lo va a quitar para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Y Él tenía un propósito para esos años de mi vida. Y de forma increíble, más adelante entendí el por qué había pasado todo eso. Porque había una misión que cumplir. Y esa misión no la podía cumplir a menos que yo estuviese total y completamente libre de toda atadura. Y esa misión se cumplió. Yo ahora, I'm just waiting for my next mission. Ahora estoy esperando, me explico. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ha sido un proceso de crecimiento, ha sido un proceso de aprendizaje, del cual yo mismo le doy testimonio. Y yo quiero darle gracias a Dios por todas mis pruebas. Quiero darle gracias al Señor Jesús por todas mis aflicciones. Quiero darle gracias al Señor Jesús por todos mis enemigos. Quiero darle gracias al Señor Jesús por todos los desprecios, por todos los abusos, por todas las traiciones, por todo el desengaño, por todas las cosas esas feas que han pasado, pero que Él ha utilizado para fortalecerme, para ayudarme a crecer y para manifestar su poder en mi vida. Voy a cerrar con esto. La gente se divierte y se goza cuando a usted lo ven destruido. Cuando a usted lo ven en el suelo, cuando a usted lo ven derrotado, cuando a usted le ven sin dinero, cuando a usted le ven desprotegido, cuando a usted le ven angustiado. La gente, aún aquellos que dicen ser sus amigos, se gozan, pero sabe que a los hijos de Dios absolutamente nadie los puede derrotar, nada los puede detener, porque el Señor está con nosotros. Y es por eso que nuestros enemigos se preguntan, bueno, ¿y que no estaba derrotado este? Bueno, y que no estaba angustiado este. Bueno, y que no estaba pobre y miserable este. Bueno, y que no estaba endeudado este. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la gloria de Dios se manifiesta en la vida de todos aquellos que han aprendido a temerle a su nombre, a agarrarse de su palabra, a confiar en su espíritu. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Amados hermanos, pongámonos de pie. A Él sea la honra y a Él sea la gloria y a Él sea todo el honor sempiterno. Gracias, hermanito Josué. Denme un aplauso.